Dios les bendiga, hermanas, y todos los que van a estar en la reunión y también en la grabación. Vamos a orar para comenzar esta noche y que sea Dios hablando a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos permites conectarnos. Gracias porque tu deseo es que podamos conocerte más, podamos conocer, Señor, aquello que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por todos los que ya estamos en esta sala, Señor, por los que se van a conectar y por aquellas personas que van a estar viendo las grabaciones. Te pido, Señor, que seas tú hablando a sus corazones, que tú prepares su mente, Señor, y que podamos recibir lo que tú traes. Te doy muchas gracias por Yanni, Señor, que ya va a estar con nosotros. Te pido, Padre, que tú pongas tus palabras en su boca y que podamos tener ese corazón dispuesto a escuchar tu voz en esta hermosa noche. También te pido, Padre, que podamos poner en práctica todo lo que hablemos y que podamos ser mujeres fructíferas. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el día de hoy tenemos con nosotros, ¿verdad? A nuestra hermana a Yanire de Reanda. Ella es hondureña, pero también trabaja lo que es la área de misiones aquí en este bello país de Guatemala. Para eso le voy a dejar el tiempo a ella y que también, ¿verdad? Ella se pueda presentar. Bienvenida, Yani, y que Dios hable a nuestra vida a través de usted. Muchas gracias, hermana Carolina. Qué gusto poder estar esta noche en esta reunión. Ya tenía mucho tiempo que la hermana me había dicho, pero no se había dado la oportunidad. Como ella dijo, mi nombre es Yanire de Reanda, soy hondureña, tengo 13 años de vivir aquí en Guatemala y gracias al Señor que Él me dio la oportunidad de poder servirle y poder hacer el trabajo misionero. Cuando vine a Guatemala vine sola, pero el Señor me dio la bendición de conocer a mi esposo en este bello país. Y ahora está mi esposo y mis dos hijos pequeños, Matías y Raquel. Juntos estamos trabajando misiones en las escuelas e institutos de aquí de Guatemala en sectores rojos. Se les conoce como sectores rojos a los lugares más difíciles donde se puede entrar, donde la población de los niños en las escuelas son de padres o familias desintegradas, padres que están en las cárceles, niños que están ingresando al narcotráfico o situaciones donde ellos, unos viven con uno de sus padres, otros no viven con los padres, con algún abuelo, tío o algún familiar lejano. Entonces, el Señor nos dio la oportunidad de poder trabajar con ellos, de llevarles la palabra de Él, de su amor, y entramos a través de una escuela de fútbol, donde nosotros les presentamos a ellos la escuela de fútbol, que ellos pueden ser partícipes de esto, pero también les hablamos que nosotros tenemos dentro de esto un discipulado donde les enseñamos valores a través de historias bíblicas. Y ha sido de mucha bendición poder trabajar con estos niños porque hemos visto el resultado de ya 9 años de casados que tenemos con mi esposo, hemos visto los resultados en muchas áreas, en los niños y las directoras también nos han comentado que ellos ven la diferencia de ya después de ciertos meses que estamos trabajando con ellos, ven la diferencia en los niños y ha sido de mucha bendición poder compartir con cada uno de estos niños, poder hablarles del amor del Señor y de la palabra del Señor. Y estoy muy agradecida con él porque sé que no tengo dudas de que él me trajo a Guatemala con el propósito de servirle y parte de eso o del testimonio que tengo esta noche para compartirles algo sobre el tema que vamos a hablar, pero más adelante les voy a hablar sobre ese testimonio y esta noche quiero compartirles sobre el tema de hospitalidad. Y yo espero que lo que tenga para compartirles sea de mucha bendición. Encontré algunos ejemplos en la Biblia, hay muchos, pero saqué algunos de ellos. Y también parte de lo que yo he recibido de hospitalidad en este país y de lo que Dios nos ha permitido con mi esposo de poder darles a otros también. Así que yo tengo una pregunta para las que ya estamos conectadas
Y me gustaría que si usted responde, vaya conectando su micrófono y me responde, después lo vuelve a apagar para que podamos todas compartir. Y la pregunta es, ¿cómo le gustaría a usted ser recibida cuando visita a una persona? ¿Alguna que quiera contestar? Amablemente. Gracias, hermana. ¿Alguien más? No se peleen, hermanas. Mire que los micrófonos están sonando todos. Que nos reciban amablemente, que nos digan pase adelante. Muy bien, hermana, gracias. Con amor. Ok, gracias. Y con expectativa, hermana, porque usted sabe que a veces personas llegan y uno no lo está esperando. Así es. Muy bien. Gracias, hermana, por responder. Si más adelante si alguna se quiere responder o hacer alguna pregunta o aportar algo, lo puede hacer. Pero quiero iniciar, hermanas, porque la hospitalidad es algo que no a todos se nos da por naturaleza. Son algunas cosas que yo noté en lo que estuve estudiando y me di cuenta que es algo que podemos aprender también. O sea, algunos ya nacen siendo hospitalarios, otros aprendemos en el camino a hacerlo. Y parte de eso es lo que a mí me pasó. Muchos me preguntan, ¿y qué te gusta de Guatemala? Y yo siempre les digo, a mí me gusta las personas, porque pues en la mayoría de personas con las que hemos tratado en Guatemala han sido personas muy amables, muy hospedadoras. Nosotros llegamos a sus casas, siempre nos reciben, aunque sea un vasito de agua, pase adelante, bienvenidos. No he tenido una experiencia como muy difícil para decir, ay, no, es que Guatemala he tenido malas experiencias en la hospitalidad. Esa parte yo he aprendido mucho aquí en Guatemala y sinceramente yo siento y considero que no nací con ese don dentro de mí, pero lo he estado aprendiendo en esta nación. Y hermana Carolina no me dejará mentir, pero en Honduras nos cuesta un poquito más ser hospitalarios al nivel que tiene Guatemala. Porque dicen que son muy amables, pero dentro de la amabilidad está el ser hospitalarios. Y el tema yo le puse hospitalidad de calidad porque pues, tenemos varios tipos de hospitalidad. Podemos ser hospitalarios a medias, buenos hospitalarios y malos hospitalarios. Pero el Señor nos manda a tener una hospitalidad de calidad. Y por eso les hacía la pregunta al inicio, ¿cómo nos gustaría que nos reciban cuando nosotros visitamos a una persona? Quiero contarles que cuando yo vine a Guatemala, unos meses después de que estuve acá o un año después, hubo una familia que a mí me recibió y me acogió y hasta el día de hoy yo sigo visitándolos y ellos me siguen recibiendo de la misma manera. Eso ha cautivado mucho mi corazón y ha conmovido mi corazón porque la hermana está enferma y ya ella ya no puede caminar, ya está en silla de ruedas, pero siempre ella nos recibe con mucho amor y es una mujer que puedo decir que tiene una hospitalidad de calidad porque el Señor está en ella. Y quiero darles el ejemplo de estas personas que encontré en la palabra y es Abraham y Sara. Todos, creo que todos sabemos quién es Abraham, es el padre de la fe y la historia de ellos, de cómo Dios los llamó, los llevó a una tierra desconocida, les habló y les dijo, váyanse de donde están a una tierra que no conocen, pero yo les doy la promesa de que los voy a bendecir, los voy a multiplicar. Y Abraham obedece, pero en medio de este viaje,
Él se encuentra en una situación y en Génesis 18, del 1 al 9, quiero leerles en esta versión de Dios habla hoy, dice, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a su esposa Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, en estos versículos, hermanas, yo encontré un tesoro muy hermoso, porque si miramos la historia, dice que estos hombres se le aparecen a Abraham y Abraham no los conoce, él no sabe quiénes son, él no les preguntó cómo se llaman, de dónde vienen, a dónde van, él solo les dijo, miren, vengan, entren, no se vayan sin comer. Y el tesoro que yo encuentro en esto es el servicio, la forma de servicio, y ahí vamos con la hospitalidad de calidad, porque él dice que fue y le dijo a su esposa, ve y agarra la mejor parte de la harina. Él va y dice, traigan el mejor becerro. Y todo es de lo mejor que él tenía en su casa. Entonces, a veces, hermanas, nosotros, como les decía al inicio, somos hospitalarias, pero no sé si les ha pasado que a veces atendemos bien, otras veces más o menos, y otras veces muy bien. Pero Abraham nos enseña que nuestro servicio hacia los demás tiene que ser muy bueno. Y sin importar, dice que ellos dieron lo mejor de lo que tenían. No sé si les ha pasado y como mencionaba la hermana en su comentario que dice con expectativa, porque a veces no los estamos esperando. Y es así, a veces de repente tenemos, somos 4 en la familia y tenemos 4 piezas de pollo y cabalitas para el almuerzo. Y viene una visita, viene una persona y es la hora del almuerzo, ¿qué hacemos? Entonces, a mí ya me ha pasado y yo le digo a mi esposo, bueno, nos toca partirlo y aunque sea un pedacito, pero todos vamos a recibir. Y así atendemos a las personas. Entonces, me llama la atención porque Abraham hizo lo mejor, él escogió lo mejor y así tenemos que hacer nosotros. Y para esto, hermanas, para tener un corazón como Abraham, yo leía en el libro de Romanos, Romanos 12, y es interesante porque al inicio dice deberes de un cristiano. Todas somos cristianas en el grupo, ¿verdad? Entonces, este es un deber para nosotras, como hijas de Dios, como llamadas mujeres que han sido, que reconocemos que Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Él está en nosotros y nosotros le servimos a Él. Y en Romanos 12:3, en Romanos encontramos estos deberes de los cristianos donde nos habla que así es como nosotros lo tenemos que hacer. Y la hospitalidad, hermanos, es un servicio que nosotros brindamos a los demás. Es un servicio que nosotros tenemos que dar a los demás. Y en Romanos habla sobre estos deberes. Al inicio dice que no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformarnos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero más adelante dice que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y después habla sobre los dones que se les ha atribuido a cada uno, que a unos de profecía, a otros de servicio, pero en el 13 dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, en este capítulo de Romanos, a mí me gustó mucho porque eh, es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que a diario pedirle al Señor que nos lo dé, porque el servir a los demás, hermanos, a veces no es fácil. A veces no es agradable y más cuando nos toca servir a alguien que quizás ha hablado mal de nosotros, que quizás nos ha hecho algún daño en la iglesia o en nuestra familia. Y nosotros practicamos la hospitalidad con los nuestros, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia. Y yo meditaba en esto y me hacía la pregunta, ¿cómo estoy siendo yo una buena hospedadora para mi familia? ¿Será que cuando viene mi esposo yo lo recibo bien? ¿Será que cuando mis hijos vienen de estudiar yo los recibo como ellos quieren? ¿Estoy haciéndolo de la forma en que Dios quiere que yo lo haga? Y Dios dice que la manera en que nosotros servimos a los demás es teniendo ese amor sin fingimiento, ese amor que, que nos une, que es un amor fraternal, que preferimos a los demás, que nos preferimos, dice, unos a otros. Y yo meditaba, mi esposo ha estado estudiando estos días y él se va de madrugada, regresa ya en la tarde. Yo voy a traer a los niños, regreso con ellos. Entonces, cuando ellos vienen, ellos tienen una rutina de dónde poner su mochila, dónde guardar sus cosas. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en mi casa con mis papás, yo recibía de una manera muy especial a mi papá. Y y ahí creo que se muestra la hospitalidad, porque la hospitalidad es brindar algo a los demás. Y cuando yo sentía que ya mi papá venía, yo salía a la calle y yo miraba hacia abajo de la casa de mis papás y él venía cansado de noche caminando. Yo me iba corriendo adentro de la casa y yo preparaba un baño, le llaman aquí, o un guacal, o no sé cómo les llaman en su país, pero yo preparaba ya agua tibia y la tenía ahí donde él se sentaba y le quitaba sus zapatos, le metía sus pies en el agua calientita, le lavaba sus pies, se los secaba, le echaba crema, le ponía sus chancletas y después me llevaba sus zapatos, tiraba el agua. Y para él era un alivio y un descanso para sus pies porque estaba muy cansado. Entonces, yo meditaba esos días en la forma en que también nosotros podemos recibir a nuestros esposos, a nuestros hijos, de una manera especial, que ellos se sientan especiales. Y unos decían, a mí me gustaría que me reciban con amor, pero ¿cómo sé yo que me reciben con amor? En la forma especial en que me reciben. A veces lo hacemos con fingimiento, con un pensamiento de, ay, ya vino y yo ni tengo comida, o yo no tengo nada para ofrecerle. Pero hermanos, cuando no tenemos nada, la actitud con la que nosotros lo hacemos es lo que cuenta. La forma, el deseo con la que nosotros lo hacemos es lo que cuenta y para las demás personas se van a sentir muy, muy amadas, muy especiales. Y eso es lo que yo he aprendido aquí en Guatemala, que cuando yo llego a una casa a mí me reciben muy especial, pase adelante, quiere agua, siéntese. Y aunque ellos estén haciendo algo, ellos dejan de hacer lo que están haciendo y se sientan con nosotros. Y esa hospitalidad que ellos tienen es muy especial. Y yo
quiero compartirles esto, hermanos, que encontré en Romanos 13, de que nosotros no podemos ser buenas hospedadoras si no tenemos el amor del Señor en nuestro corazón. Y ese amor, como dice su palabra, tiene que ser sin fingimiento, sin importar lo que estemos pasando, lo que tengamos o no tengamos. El amor debe de ser sin fingimiento. Y cuando recibimos a una persona, sabe, hermanas, eso transforma los corazones también, porque es parte del testimonio que nosotros damos como hijas de Dios. Y otro de los ejemplos que yo encontré en la palabra del Señor es en Hechos, sobre una mujer llamada Lidia. Esta mujer dice en Hechos 16 que Pablo llegó y él empezó a hablar y ella dice que se sentó a escuchar atentamente las palabras que Pablo decía y Dios tocó su corazón y ese mismo día ella se bautizó, pero ella hizo un acto donde ella no sabía quiénes eran ellos, de dónde venían, pero ella ofreció su casa, ofreció un lugar para que ellos descansaran. Y dice en Hechos 16:15, fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó, si ustedes juzgan que de veras soy creyente del Señor, en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. En el 40 dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Eso quiere decir que ellos recibieron una buena atención, porque cuando nosotros recibimos una buena atención en una casa, hermanos, sí o no que regresamos, nos gustó y nos gustaría regresar porque nos gustó cómo nos atendieron, cómo nos hablaron, cómo estuvieron con nosotros. Y yo tengo una amiga que es mamá de una compañerita de mi hijo. Ella es una mujer muy especial porque yo le digo, yo no entiendo en qué momento le empecé a hablar porque ella al principio se miraba seria, una mujer como que no de muchas palabras, no quiero hablar con nadie. Pero de repente empezamos a platicar un día y así empezamos a platicar, a platicar. Después nos dimos cuenta que ellas asistían a una iglesia con su mamá. Un día tuvimos la necesidad íbamos a traer a los niños, hubo un accidente y no podíamos pasar. Y tuve la necesidad de llamarla y decirle, mire, ¿puede retirar a mis niños? Y ella dijo, sí, con mucho gusto, no se preocupe. Y los retiró, los fuimos a traer, nos recibió. Miren, hermanas, ella ya tenía café preparado, ya había ido a comprar pan, ya ella dice, ¿quieren atolito? Y tengo atol también. Y cada vez, desde esa vez que nosotros llegamos allá, ella siempre tiene algo preparado y le gusta sentarse a platicar con nosotros, escuchar el trabajo que nosotros hacemos con mi esposo, le hacen preguntas a mi esposo y a ellas les gusta y a nosotros nos gusta cómo nos atiende. Entonces, por eso regresamos, volvemos, ella ha venido a nuestra casa y ahora somos amigas. Entonces, hemos visto que su relación con el Señor no estaba como muy buena porque ella había dejado de asistir a la iglesia, su mamá seguía yendo, pero ella siempre le decía, mira, vamos a la iglesia, pero no es por jactancia, pero de alguna manera sirvió el poder acercarnos para animarla a que ella fuera a la iglesia. Ella empezó a ir a la iglesia con su mamá y estarle hablando de que ella necesita del Señor. Entonces ha sido un servicio mutuo. Yo le doy, ella me da y así hemos estado. Pero el testimonio que nosotros damos de parte del Señor también transforma a las demás personas. Pablo fue a este lugar y esta mujer fue cautivada no por las palabras de Pablo, sino por las palabras o lo que Dios habló a su corazón. No sabemos si en algún momento nosotros de algo, de todo lo que hablamos cuando recibimos a alguien, va a hacer una transformación en sus corazones, en sus mentes o de alguna manera los vamos a animar y les vamos a ayudar. Entonces,
Dios me habló mucho a través de estos pasajes, de estos testimonios, en Romanos. Algunos podemos decir, pero ¿qué relación tiene esto con lo otro? Y claro que sí, hermanas, tiene mucha relación porque Dios quiere que nosotros, como hijas suyas, demos esa hospitalidad de calidad y la vamos a dar teniendo ese amor fraternal, teniendo un amor sin fingimiento, un amor que no tiene una barrera de sentimientos o emociones o una barrera de que si me cae bien o no me cae bien. Esas cosas son sin fingimientos, hermanas, y ese amor fraternal. Y el Señor dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Y ámense los unos a los otros. Y es bien importante, hermanas, que nosotros podamos hacer esto. Y dice más adelante, compartiendo para las necesidades de los santos. Y esto me hace recordar a la viuda que recibía a Elías, si no estoy mal, o a Eliseo, que siempre lo recibía y dice que le daba de comer, lo recibía en su casa. Y, estos son los santos, nuestros hermanos. Dice, compartiendo para las necesidades, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, hermanas, es algo de práctica, no de teoría. Es algo que nosotros tenemos que practicar día a día. Y como les decía al principio, es un deber cristiano y es un don que viene acompañado del servicio. Se hace con y por amor y no por un interés. No damos para recibir, no servimos para recibir. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que sembrar, tenemos que dar, sin esperar a nosotros recibir algo de las personas a que les servimos. Y como les mencionaba también al principio, esto es algo que nosotros, quizás algunos sí nacemos con ese don, otros lo aprendemos en el camino, pero estamos a tiempo para poder aprender, estamos a tiempo para que si alguna, si me escuchan hermanas, disculpe que se me salió aquí ¿sí? todo bien, sí. Muy bien, gracias. Si alguna se siente como, es que a mí me cuesta servir a los demás, es que yo no tengo el don de servicio, es que yo no soy buena hospitalaria, yo siento que cuando vienen a mi casa me vienen a desordenar, voy a gastar mi alacena. Muchas veces, muchas personas piensan de esa manera. Pero cuando nosotros recibimos, dice la palabra que nunca sabemos si vamos a recibir ángeles, porque Abraham recibió a los ángeles del Señor y habló con ellos, habló con el Señor, estuvo sentado comiendo con ellos y nunca sabemos nosotros. Y no sé si recuerdan esa parte donde Jesús habla y dice, pero Señor, ¿y dónde te vimos? Allá con el que tenía necesidad. Pero ¿cómo, Señor? El que te pidió agua, el que tenía hambre, el que necesitaba vestidura. Y esto es servicio de hospitalidad, hermanas. El poder darles a los demás de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. No sabemos si alguien que viene a nuestra casa a visitarnos trae alguna necesidad en su corazón y quizás quiere compartirlo y tal vez nosotros tenemos algo de parte del Señor para darles. Y eso ha sido una parte que a mí me ha ayudado mucho el estar aquí en Guatemala, porque las personas, y toda mi familia está en Honduras, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, todos están allá. Y mi familia acá es mi esposo, mis dos niños, así familia de sangre. Pero yo le digo a mi esposo, yo he encontrado una gran familia en Guatemala que me ha recibido con mucho amor, que me han servido, que me han dado hospedaje, que me han dado hospitalidad. Y es muy bonito recibir a las personas, hermanos. Y quiero compartirles esta parte. Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, no teníamos una casa propia y estuvimos orando
Y este es el testimonio que quería compartirlos. Estuvimos orando por nuestra casa porque vimos que donde vivíamos no podíamos recibir a otras personas y a veces nos llamaban pastores o hermanos que venían de otro país o de aquí mismo dentro de la ciudad o de otros departamentos y miren hermanos, ¿será que nos pueden hospedar una noche? Y nosotros, ay, perdón, no podemos, aquí donde estamos está muy pequeño y no nos dejan recibir visitas. Entonces, eso fue algo muy fuerte que Dios puso en nuestro corazón, de orar y pedirle al Señor que nos diera nuestra casa y el día que tuviéramos nuestra casa iba a servir de hospedaje para hospedar a aquellos pastores, misioneros, hermanos, ministros que tuvieran la necesidad de quedarse una noche y al otro día ya hacer lo que tienen que hacer, pero poder recibirlos con toda libertad y no decirles que no. La verdad es que nos sentíamos muy tristes de decirles que no a las personas, pero Dios nos sorprendió mucho un día porque a través de una persona que no es creyente, Él nos dio un terreno aquí en Guatemala. Nos regaló el terreno, ella nos dijo, mire, solo paguen los gastos de abogados y eso era una cosa muy pequeña para lo que valía el terreno. Entonces nosotros no lo creíamos y un día nos llamó y nos dijo, miren, vénganse para tal zona que aquí está mi sobrino y él va a hacer todo el papeleo, a él le pagan y mi esposo viene en camino porque va a firmar. Y nosotros, será cierto. Y nos fuimos y llegamos y ella estaba ahí estaba su sobrino, llegó su esposo, firmamos los documentos y nos entregaron las escrituras del terreno. Y para nosotros fue una gran bendición. Con mi esposo nosotros vivimos por fe, trabajamos a tiempo completo al servicio del Señor y dijimos, bueno, ahora hay que orar para que el Señor nos provea para construir nuestra casa. Y miren, hermanas, estuvimos orando y un día un pastor nos dijo, hermanos, Dios puso en mi corazón darles una ofrenda, pero oren porque yo necesito hacer un negocio y si sale el negocio, entonces yo puedo darle la ofrenda. Y estuvimos orando para que el Señor le ayudara al pastor y en el lapso de una semana, él logró solucionarle el negocio y nos dio una ofrenda con la que nosotros pudimos empezar a construir. Mi esposo siempre tuvo el sueño de tener una cabaña, hizo una cabañita, es de madera, una casita muy bonita para nosotros. Y poco a poco hemos ido construyendo más cuartos y cuando hemos recibido mi familia, estamos todos aquí, ya podemos decir, sí, pueden venir a nuestra casa, pueden quedarse aquí, ya cuando nos llaman y nos dicen los hermanos, miren, fíjense que necesito, vengas hermano, aquí estamos en una montaña, pero aquí es bien recibido, porque nuestro terreno está en una montaña, es una colonia militar aquí en Guatemala, pero tenemos una vista que se mira toda la ciudad. Entonces es nuestro mirador, nuestra cabaña, nuestra bendición y todo lo que hay aquí ha sido por pura bendición y provisión del Señor. Y quería compartirles esto porque Dios escuchó el deseo de nuestro corazón de poder recibir a otras personas en nuestra casa. Y nuestra casa ha sido una casa muy visitada. Nos visitan hermanos, nos visitan pastores, nos visitan misioneros y quizás no es un lujo como en hoteles o en otros lugares, pero con todo el amor de nuestro corazón nosotros recibimos a las personas, les damos alimento y les damos de lo que nosotros tenemos, porque hemos aprendido de que la manera en que nosotros podemos servir y ser hospedadores es a través de eso también, de lo que nosotros, del Señor, nos ha permitido dar. Entonces, no sé qué es lo que Dios le ha dado a usted, qué posibilidades le ha dado, qué es lo que usted tiene en sus manos. Pero yo quiero animarles a que ustedes puedan ser unas mujeres hospedadoras, pero den esa calidad de servicio a los demás, donde los demás se sientan amados, donde se sientan aceptados, donde no digan, ah, es que usted prefiere al otro y a mí no.
es que usted recibe mejor a la otra persona. No, hermanas, sin acepción, sin fingimiento, aborreciendo lo malo, dejando a un lado los malos pensamientos y agarrando todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para poder servir a los demás. Y como les decía, si usted siente que no tiene ese don, usted se lo puede pedir al Señor y el Señor va a ayudarle cada día. Yo, como les digo, yo siento que no lo tenía así muy nato, que naciera de mí y que a veces yo me autoevaluaba cuando recibía a alguien y yo dije, pero pude hacer mejor esto. Ay, ya ni siquiera un vaso de agua le ofrecí, solo la comida de una vez y ya ni agua. O quizás pude hacer esto y eso. Yo me autoevalúo cuando yo sirvo a una persona y cada vez trato de mejorar, no para que los demás vean de que yo soy así, que yo hago esto, que yo les... No, sino porque es la manera en que Dios quiere que nosotros recibamos a los demás y sirvamos a los demás. No sé si alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia, pero cuando nos reciben mal, nosotros ya no queremos regresar a ese lugar. Cuando las personas son muy enojadas o muy serias o, o muy reservadas y reciben de esa manera, uno está a veces así como, ¿y qué le pregunto? ¿O qué hablo con esa persona? Y es bien feo, se siente feo y uno ya no quiere regresar a ese lugar. Pero cuando nos reciben bien, nosotros queremos regresar. Y eso fue lo que hizo Pablo con Lidia. Él fue en el capítulo 15, ella se bautizó, ella los alojó, los recibió en su casa y yo creo que se sintieron bien. Y más adelante, en el 40, ya Pablo, ellos habían estado en la cárcel, pero dice, ellos se dirigieron a casa de Lidia y después de ver a los hermanos y animarlos, ellos se fueron de ahí. Pero ellos buscaban a estas personas que los hospedaban y que los recibían de una manera con amor fraternal, con amor del Señor. Y es que el Señor, así como nos ha amado a nosotros, que Él no ve nuestros errores, no ve nuestras faltas, no ve nuestras fallas, no ve el pecado que está ahí, sino ve lo que nosotros sí podemos hacer por amor a Él. Y así es como Él quiere que nosotros hagamos esto por los demás y sin ningún interés de por medio. Y cuando lo hacemos en el amor del Señor, hermanas, nosotros logramos hacer con excelencia el servicio que nosotros podemos dar a las demás personas. Entonces quería compartirles esto y hablarles un poco de lo que yo he vivido aquí en Guatemala, de lo que a mí me ha pasado aquí en Guatemala. Y gracias a Dios el Señor me trajo aquí para enseñarme. Él me ha enseñado mucho sobre el tema y creo que puedo seguir aprendiendo, puedo seguir mejorando. Y cuando tenemos este pensamiento, hermanas, de que yo sé que me equivoqué, pero puedo ser mejor, quizás aquí fallé, pero puedo ser mejor y el Señor siempre está ahí para ayudarnos, Él está ahí para darnos lo que nos hace falta. Y cuando nosotros creemos que algo nos hace falta y se lo pedimos, Él nos lo da. Y como dice mi niña, no tienes porque no pides. Entonces hay que pedirle al Señor que Él nos dé ese don para servir a los demás con excelencia. Él nos dé esa hospitalidad de calidad para poder darle a los demás. Amén, hermanas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, si tienen algo que aportar. Quiero escucharlas. Gracias, hermana. Yo sí tengo dos o tres preguntitas. Me gustó que usted dijo que esta habilidad no es un don en la Biblia, como usted dijo, pero vamos a decir un don, el don de servir. Y para algunas personas no es natural, para otros sí, pero también puede ser enseñado. Entonces, una manera de enseñar es por ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué más sería lo que uno va a enseñar? ¿Cómo se puede enseñar este don? ¿Qué dice usted? Muy bien, hermana, gracias. Fíjese que yo he aprendido mucho del ejemplo de los demás. Y cuando, como le mencionaba hace un rato, cuando yo tengo una mentalidad abierta,
de que yo puedo recibir de otras personas una enseñanza. No sé, creo que todos aprendemos de una manera diferente, pero yo he aprendido del ejemplo de otras personas, de cómo me han servido a mí, de cómo me han ayudado a mí para poder yo hacerlo también de esa manera. Pero también, hermana, creo que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan, y uno de ellos que les mencionaba al principio, de Abraham y su esposa. Él dice que va y corre y pide que se le dé lo mejor. Entonces, podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos que nos habla sobre el ser hospitalarios, de servir a los demás, y creo que es una buena manera de poder enseñar también a las demás mujeres. Sí, gracias, pero estoy pidiendo, por ejemplo, no solo ser ejemplos, pero el acto, ¿qué actos están haciendo que son ejemplos? Muy bien. Cuando la palabra del Señor dice que un amor sin fingimiento. Por ejemplo, voy a poner ejemplo a mi esposo. Él viene cansado, y una de las formas de ser hospitalaria, quizás él no tiene el don de ser hospitalario, pero nosotros hablamos mucho y compartimos en la noche lo que ha pasado durante el día. Entonces hablamos, mira, mi amor, fíjate que esto y esto pasó y en esto y esto fallamos. ¿En qué podemos mejorar? Poder autoevaluarnos, y una de las cosas que yo pudiera hacer es poder compartir con él eh, cómo puede hacerlo, cómo puede él ser más hospitalario. Por ejemplo, ser más amable con los demás, hablarles a los demás. A él le cuesta mucho compartir o sea, él predica, él habla con las personas, pero ya entablar una relación como a la hora de recibir a otras personas, a él le ha costado mucho y también está aprendiendo. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho es esto, de autoevaluarnos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer. Y algo muy importante, hermana, creo que es la oración, porque cuando yo oro y busco al Señor y yo le digo al Señor que Él ponga en mí el deseo de servir a los demás, yo creo que sí lo recibimos, porque es algo que yo he hecho y a mí me ha funcionado, el poder orar y pedirle al Señor que Él me ayude a poder servir a los demás como Él quiere que lo haga. Y a través de la palabra Él me ha enseñado muchas cosas. No sé si respondo su pregunta, hermana, o hay algo más que pueda aportarle. No, está bien. Quiero darle oportunidad a las otras hermanas. Yo tengo dos o tres preguntas más, pero adelante, Belinda o Carolina, Doris o Silvia. Preguntas, por favor. Amén. Gracias, gracias, amada hermana, por la enseñanza. Yo creo que cada día aprendemos algo diferente, algo nuevo, ¿verdad? Y sí, como decía mi hermana, yo creo que la hospitalidad lo podemos poner como un don es verdad, que nosotros podemos eh, practicarlo cada día en nuestra vida. Eh, Yo creo que no nacemos con ese dogma, sin embargo, sí tenemos que practicarlo como hijos de Dios especialmente, porque como hijos de Dios tendremos que ser hospitalarios. No se nos da mucho, como usted decía, amada hermana, quizás lo que quisiéramos hacer, pero no se nos da, ¿verdad? Yo no sé, porque nos gusta aquí hospitalizar a hermanos, pero al final ellos son los que dicen si nos atendieron bien o no nos atendieron bien, ¿verdad? Yo creo Ujú. que hermana Karen puede decir si la atendimos bien o no, pero hermanos, algo muy importante que decía mi hermana, hermana Nancy, yo les comento, yo me gusta mucho lo que es trabajo social y yo estudié a trabajadora social
viendo las necesidades que hay en todo el mundo, ¿verdad? Especialmente, pero especialmente en mi comunidad. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Miren, hermanas, cómo es, y como dice mi hermana, siempre hay testimonios, ¿verdad? Yo estaba estudiando en la universidad y tenía que hacer un proyecto, y ese proyecto cerraba lo técnico, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios se me dio aquí mismo en mi aldea, y pudimos hacer una casa para una familia donde vivían todos en un mismo cuarto, dormían como 20 personas, incluyendo niños y ancianos y de toda edad. Entonces pudimos hacer una casa, pero para ello tuvimos que gestionar, ¿verdad? Gestionar. Pero yo decía, Señor, Dios Todopoderoso, de verdad que ni siquiera me imaginaba que íbamos a poder hacer eso, ¿verdad? Pero sí lo pudimos hacer, hermanos, de verdad. Y todos decían, ¿y cómo lo hizo? Y algunos decían, críticas, ¿verdad? También, ¿verdad? Decían, ¿y cómo hizo usted una casa para unas personas y por qué no hace usted su casa? Y dijeron una vez, ¿verdad? Y yo no tenía este cuarto que ahora tengo, que hermana Carol sí conoce, que ya vinieron acá. Pero cómo es Dios, hermanos, que cuando uno siembra, cosecha. Y cuando uno da, sin esperar nada a cambio. Entonces, gracias a Diosito lindo, hicimos sin condición alguna, era mi práctica, lo dimos a mi comunidad y ahí está, bendito Dios. Y al poco tiempo, hermanos, al poco tiempo Dios me bendijo con un trabajo, porque para ello no vino de gratis, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios tengo un techito donde acobijar. Entonces yo decía, Señor, eres grande, y yo creo que todo lo que hacemos, hermanos, de corazón, como dice mi hermana, tiene su recompensa, y qué bueno escucharla que está aquí en Guatemala. Yo soy de aquí de Guatemala. Entonces aquí sí recibimos, y de verdad, gracias hermana por esta enseñanza, y qué bonito es poderlo compartir, hacerlo, vivirlo, porque hermanos hay mucha necesidad, hay mucho, nosotros vamos a repartir café, ahorita queremos ir a repartir café a las 2 de la mañana en el parque, y de verdad hermanos, ahí hay muchos que están durmiendo con unos cartones. Sí, están con vicios, drogas, pero para eso Dios nos ha llamado, de verdad. Entonces yo creo que también la hospitalidad ahí se demuestra, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno podemos poner un granito de arena. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos hacer algo más por el prójimo, y Dios nos ha puesto en un lugar y nos ha puesto con un propósito. Y gracias, hermanos, por recordarnos, ¿verdad? La hospitalidad hacia los demás. Que Dios la bendiga por esta enseñanza. Amén. Amén, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Bueno, como dijo hermana Beli, que evaluáramos. Entonces, hermana Beli tiene más del 100. Es muy bonito, ¿verdad? El compartir entre la familia del Señor. Yo digo que hay mucho, ¿verdad?, que contar acerca de este tema, pero algo que sí he comprendido yo es que no es lo mismo hospedar que ser hospitalario. Yo puedo hospedar a personas, pero el ser hospitalario incluye tener una relación con esa persona, querer conocerle, como decía Yanni, conocer sus necesidades. Sus necesidades no son físicas, también necesidades emocionales. Creo que si el Señor nos permite el poder apoyar a alguien en esto, no es solo para hospedar y que pase una noche ahí, es porque algo más el Señor está llevando en esa situación. No es, o sea, en el Señor yo tengo entendido que no hay casualidades, todo tiene un propósito. Nosotros en el año pasado recibimos un grupo misionero de Brasil. Eran 6 jóvenes los que tenían. Ellos son de Tucumán, no sé cuántos conocen. Este es también un ministerio misionero. Ellos venían de Brasil. Y el pastor tuvo ahí unos pequeños inconvenientes y nos preguntó a nosotros si podíamos hospedarlos. Hermanas, en la casita que nosotros estábamos antes solo tiene 2 habitaciones y 3 bañaderos. Pero el Señor nos dio, porque como dice, todo está en el corazón, nos dio la oportunidad de hospedarlos, de poder brindar la parte de la
todo lo que es la parte de la alimentación, entre nosotros fuimos súper bendecidos. Entonces, Amén. al final, quien lleva la bendición somos nosotros. Tenga eso siempre presente. Al final, los bendecidos somos nosotros. Y otra parte que no es por casualidad las cosas, nada sucede por casualidad. Yo he aprendido mucho hace como 4 años, no más, hace como unos 8 años. Yo tenía una persona muy cercana a mí y esa persona, nosotros vendimos gelatinas, vendimos tamales y anduvimos haciendo un montón de ventas para que ella fuera a un campamento. Es como un retiro de sanidad interior. Y pues nosotros hicimos todo, nos sucedían de todo. Una vez se nos deslizaron todas las gelatinas, se nos botaron. El caso que ella era una mujer que si usted iba a su casa no la dejaba ni sentarse en su mueble porque iba a desacomodar el forro que le había puesto. Usted no podía tocar nada porque se lo podía desgastar. Pero ella fue a este campamento, Dios transforma su corazón y ahora usted va a su casa y usted puede tocar, usted puede sentar, usted puede hacer lo que usted quiera. Es una transformación del corazón. Toda persona que tiene este corazón hospedador es porque de verdad ha nacido de nuevo, que sabe que todo lo que Dios nos da viene de Él y para Él. Entonces, yo tengo este concepto, ¿verdad? Que toda persona que lo hace, sí de verdad ha nacido de nuevo, porque sabe que es parte de lo que la palabra nos dice. Amén. Perfecto. Nos quedan como 5 minutos. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario? Pues si no, unos pensamientos que yo tenía, usted habló, esto fue muy interesante, como hay como diferentes niveles de ser Ujú. hospitalidad. Y cuando usted dijo que uno puede ser lo malo, yo pensé, pues entonces no lo es. Pero hay diferentes niveles, eso es muy interesante. También pensé que a veces, quizás, no sé, pero ciertas culturas son más amables que otros, quizás, y es posible ser ah, hospitalario no solamente con casa y cena, hay otras maneras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trata eso? Se compara con la generosidad. Buena pregunta, hermana. Creo que yo leía un pensamiento y decía que la hospitalidad se, se puede hacer como un estilo de vida a través del servicio. Y son dos cosas tres cosas muy parecidas. Porque pues hablaba hermana Carol sobre ser hospitalario, de que cuando somos hospitalarios nosotros tenemos una relación como más cercana a las demás personas, pero también la hospitalidad, la generosidad. eh, Quiero leerles un concepto que tengo aquí, dice que es la actitud de actuar de forma desinteresada por el bien de otra persona. O sea que se parece mucho, pero la hospitalidad nosotros podemos hacerla al recibir a las personas, o sea que todo va como muy unido. Yo recibo a la persona, yo le sirvo, pero también la generosidad tiene que ir de la mano con las demás, o sea, no solo es como usted decía, yo le sirvo a la mesa, yo aquí hay un cuarto,
aquí hay un lugar donde usted puede descansar, sino que también la generosidad no interesa si usted viene a darme algo o no, pero yo quiero su bien, yo quiero que usted esté bien. Y es algo que mencionaba hermana Carol también, y ella decía que nosotros recibimos bendición cuando recibimos a otras personas, pero cuando nosotros lo hacemos con un corazón correcto. Y ser generosos no es solo dar, no es solo yo tengo y te doy, sino es ver por el bien de la otra persona. Y esto me recuerda a la parábola de el buen samaritano. No sé si todas la conocen. Pasaron muchos por ahí, lo vieron y no les importó. Y se fueron, pasaron de largo y dejaron al hombre moribundo, pero pasa el samaritano. Y dice que el samaritano viene, lo levanta, venda sus heridas, lo lleva a un lugar, le paga un hospedaje donde lo cuiden. Y yo creo que también eso es ser generoso, es sin importar lo que yo vaya a gastar, pero yo estoy viendo el bien de la otra persona. Entonces, creo, hermana, que son cosas que tienen que ir muy unidas. Y es un tema bien quizás complejo porque pues no se trata de solo ser hospedador y recibir a la persona. Y usted sacó estos temas porque si yo no tengo generosidad, yo no voy a dar una buena hospitalidad. Si yo no tengo ese servicio de que Dios me enseña a cómo servir a los demás, yo no voy a ser una buena hospedadora. Si yo no tengo ese amor fraternal que me hace ver la necesidad de otros, de que me hace ver que la otra persona también es un hijo de Dios, que también tiene necesidad de Dios y que de alguna manera yo le puedo ayudar, entonces no puedo practicar la hospitalidad. Así que tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para poderlo hacer, quizás, como decía el tema, una hospitalidad de calidad, de poder irlo amarrando uno con otro. Y es un reto para todas. Es un reto para todas el buscar ser una persona generosa, ser una persona que hospede, una persona que sirva a los demás. Y como le decía la hermana, no todos nacemos con ese don de servicio, pero sí podemos aprenderlo. Y como le decía, tenemos que tener un estilo de vida que aunque nos cueste por lo menos empezar, que cuando venga alguien yo le sirva un vaso de agua, que yo le pregunte cómo se siente, cómo está. Y a veces nos cuesta hablar, nos cuesta preguntar, nos cuesta recibir a los demás, pero por algo muy pequeño podemos empezar y todo esto va a ir creciendo. Y así somos nosotros como hijos de Dios. Dice que primero comenzamos tomando leche y así nos alimentamos y después comemos algo sólido. Entonces ya vamos como que subiendo de nivel. Creo que así es la hospitalidad, hermana. Cuando nosotros vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor, vamos recibiendo de parte del Señor el ser generosos con los demás. Como decía la definición, ser generosos es ver más allá, es ver la necesidad, ver qué es lo que necesita la otra persona y de una manera desinteresada. Porque a veces nosotros hacemos las cosas porque, yo le hago un favor y él me lo va a hacer después a mí, pero no. Cuando nosotros sembramos en una persona sin esperar nada a cambio y sin tener ese interés, Dios nos recompensa de una manera muy extraordinaria. Y Él, creo que una de las cosas que me ha recompensado a mí es poniendo en mi corazón esa parte de poder servir a los demás, de poder hospedar a los demás, de ser generosa con los demás. Y creo que todavía me falta, hermanas, pero ahí voy, aprendiendo, escuchando, viendo de las demás personas y tratando de hacerlo un estilo de vida, que sea todo el tiempo. Y como les decía, nosotros podemos ser generosos, buenos hospedadores, buenos servidores, empezando en nuestra casa.
con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y ahí es donde vamos a hacer un estilo de vida de ser hospedadoras de una manera muy especial y después lo vamos a sacar hacia las demás personas. ¿Me doy a entender? Excelente, excelente. También, y por último, pensé, hay una industria que se la llama la industria de hospitalidad, que son los hoteles, los restaurantes, las Ujú. líneas aéreo. Hay una industria completa. Tantas gracias, hermana. Si me permite, me gustaría orar para usted. Amén, hermana, muchas gracias. A ver aquí. Pues Padre, te damos tantas gracias por la hermana Yarira y este tema tan importante y te pedimos que nos ayude a ser servidores bien, Señor, que seamos generosos y que podamos aprender de este tema para hacerlo de una manera de calidad. Te pido, Señor, que bendiga a mi hermana y su familia, su ministerio, mi Dios, que nunca se olviden las bendiciones de Deuteronomio 28, que todo lo que ellos tocan prospera, que son la cabeza y nunca la cola, que son bendecidos al entrar y al salir. Que siempre, Señor, tú puedes llenar la boca de ellos con palabras tan llenas de sabiduría que el enemigo no puede ganar ni resistir. Y tantas gracias, Señor, por hacer esta reunión posible, que nos podemos reunir y conocernos, aunque hay distancias, pero en el Espíritu no hay distancias. Tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Esperamos verla otra vez, ¿ok, hermana? Gracias, hermana. Dios le bendiga.